Shabbat Shalom amigos, bienvenidos. Espero se encuentren todos bien. Un saludo y un abrazo muy cordial a todos. El día de hoy vamos a continuar con nuestra charla que veníamos desarrollando en las últimas semanas y que tenía que ver con el tema de la disciplina, ¿no? Y dentro de esa disciplina, lo último que estábamos viendo eran las 5 ideas sobre el control del comportamiento de tu hijo. Hoy vamos a cerrar esta enseñanza de este tema. Quiero que repasemos las 5 ideas, ¿no? Recuerden que estas ideas, bueno, como siempre lo decimos, es basado en el libro Un lenguaje del amor con los hijos, ¿no? De los hijos. Y aquí en estas 5 ideas son eso, ¿no? Ideas. Ideas que seguramente, pues, se han aplicado y han dado cierto resultado, pero no quiere decir que esto es una verdad absoluta y demás, no. Simplemente los debemos tomar como ideas que nos pueden servir en muchos casos. Entonces, la primera era que para dar órdenes o para pedir o para dirigirnos a nuestros hijos, la mejor opción era hacer peticiones. La segunda, no tan buena, que ya es un poco incómoda, tanto para los padres, pero más para los hijos, es la de dar orden, ¿no? Dar órdenes. La tercera que vimos fue la de manipulación física suave, que se aplica pues sobre todo a niños pequeños, ¿no? Y el cuarto, que en la última semana hemos hablado bastante de ello, es el castigo, que hay diferentes, obviamente, tipos de castigo. Y lo último que vimos fue el tema, pues ya de dar o no dar varita, que lo desarrollamos ampliamente y que ustedes lo pueden ver en los videos de las semanas anteriores. Estuvimos viendo la clase pasada el tema de la ley colombiana, cómo aplica acá, y si usted es de otro país, lo invito a que mire la ley en su país para que usted esté al tanto de todas estas situaciones que pueden presentar. Y por último, la quinta idea era la modificación del comportamiento. Hoy vamos a terminar con algunos detalles que debemos tener en cuenta a la hora precisamente de disciplinar. Pero antes quiero saludar a mis compañeros, a Paola y a Carlos que me acompañan aquí el día de hoy y también a Adriana y Daniela que nos acompañan aquí por el ciberespacio. Así que hola muchachos. Chicos, ¿cómo están? Saludamos. Hola, Chavachalona. Bueno, una gran bendición porque ya vamos sintiendo que vamos culminando con el módulo. Y bueno, qué bueno porque hemos aprendido bastante, mucho, mucho. Shabbat Shalom para todos, que el Creador les bendiga y les guarde. Esperamos que, así como le dice mi esposa, que hemos aprendido y que ha sido bendición para nosotros, que también haya podido ser de bendición para cada uno de los que de Shabbat en Shabbat me han estado aquí como siguiendo y de una u otra forma nutriendo, porque muchas veces escriben o a veces opinan de allá después hacia acá. Y es un crecimiento pues mutuo ahí de este estudio. Shabbat Shalom. Y pues ahí están nuestras compañeras también, Daniela y Adri Adriana. y Daniela. Hola a todos, buenas noches, Shabbat Shalom. Hoy nuevamente desde la virtualidad. La verdad que no he estado muy bien desde el área física, pero nada, aquí con toda, seguimos. Sí, como lo decía Pau, ya estamos culminando este subtema del módulo. Y nada, muy agradecidos con el Padre por toda la enseñanza, por el aprendizaje, porque primeramente nos moldea a nosotros y nos permite que podamos llevar este mensaje a muchas, muchas personas. Entonces, nada, qué rico volverlos a encontrar a todos y que hoy también sea un día de mucho aprendizaje. Sí, sí. Y Daniela. Shalom. Sí, sino que no enciendo la cámara porque el internet me está fallando. No sé por qué. Ahorita como que la escuchaba y me salía de la reunión y volvía a entrar. Entonces voy a dejar ahí como la cámara apagada. Pido excusas. Feliz, feliz, feliz. Se fue la onda. Sí te está fallando el internet. Sí, te está fallando el internet. Ah, bueno, perdón, es que me quedaron congelados y yo, ay, chanfle, estoy hablando sola. Pero nada, feliz, emocionada, ya finalizando este tema. Ha sido definitivamente
creo que cuando iniciamos a lo que soy ahora, hablo de manera personal, ha sido un aprendizaje muy lindo. Espero que esa transformación que el Eterno me ha permitido, a todos los que nos están escuchando por primera vez, a los que ya nos vienen escuchando, que lo puedan meditar de día y de noche en casa, con la palabra, con la escritura, y como lo veamos ahora, que sea ella rearguyéndonos y mostrándonos. Bueno, así es, así es. Bueno, chicos, el día de hoy vamos a concluir este tema de las 5 ideas del comportamiento para el comportamiento de los hijos. Dice aquí para tener en cuenta el momento de disciplinar. Da amor a tu hijo antes y después de disciplinar o dar un castigo. Tu hijo con la disciplina debe sentirse amado. Es necesario darle una expresión de amor antes y después de disciplinar, sobre todo en su lenguaje primario del amor. Sí, recuerden que hay un versículo de la Biblia dice que el Eterno al que ama, castiga o disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Dice, si comprendes el lenguaje primario del amor de tu hijo, podrás elegir mejor el método de disciplina. No selecciones un método de disciplina según el lenguaje primario del amor de tu hijo. Por ejemplo, si tu hijo tiene un lenguaje de amor de tiempo de calidad, no lo aísles como castigo. Tal disciplina no tendrá el efecto deseado y podrá causar un dolor emocional extremo. No sé si... Sí, yo quisiera decir algo, porque pues, aquí tenemos este título y es para tener en cuenta al momento de disciplinar. Yo pues me hacía esa pregunta y yo espero pues que se la hagan también todos los que son padres y es, en realidad yo qué tengo en cuenta al momento de disciplinar a mi hijo, ¿sí? Muchas veces es solamente pensar en, tengo que castigarlo, ¿sí? O sea, me hizo esto y voy a ir a que sepa que no lo puedo volver a hacer, ¿sí? Pero así como está así tan literal de que tener en cuenta el momento de disciplinar, la verdad yo me atrevería a decir que muy pocas veces pues me detuve a decir cómo voy a afectar con este castigo a mi hijo. Sí. O sea, en realidad, y me atrevería a decir que somos muy pocos, son muy pocos los que hacen eso, los que se toman el tiempo, porque todo eso viene como en videos que hemos hablado antes, de una programación, de generar unos límites, unas órdenes específicas, para saber uno cómo, o sea, para uno saber qué tener en cuenta al momento de un castigo, porque en nuestra humanidad nosotros vamos a atacar, atacar o a castigar, ¿sí? ¿Sí? A castigar. Entonces, a veces no nos detenemos, y más como lo que hablábamos en videos pasados, no nos detenemos a castigar al niño por eso, sino que nos acordamos incluso de cosas que ha hecho siempre usted lo mismo. Esas palabras a veces salen de nuestra boca. Usted siempre hace lo mismo, siempre es igual y tenga un castigo, independientemente del castigo que sea. Entonces, sí que me parece importante este título de tener en cuenta, ¿qué debemos tener en cuenta al momento de disciplinar? Esto nos hace recordar que, pues para los que nos ven ahora o los que no nos han visto, hay que retroceder cuando hablamos de los 5 lenguajes del amor, ¿ya? Para poder entender lo que se está hablando aquí del momento de la disciplina. Quiero leer un párrafo que hablan de uno de los ejemplos de lo que estamos retomando aquí. Es del libro que estamos citando. Dice, Carlos, un niño de 10 años cuyo lenguaje primario del amor es el toque físico, a menudo camina detrás de su madre y la abraza o le frota los hombros. Su madre también es físicamente expresiva y con frecuencia le comunica amor a Carlos por el toque físico. En cambio, el padre de Carlos, Joe, se crió en un hogar donde las nalgadas eran el método normal de disciplina. Por consiguiente, ese es su principal método de disciplina cuando Carlos desobedece. Esas nalgadas no son abusivas,
ya que no rompen la piel ni dejan a Carlos con verdugones, o sea, con moretones, ¿no? Sin embargo, cuando Carlos recibe una de esas nalgadas de Joe, puede llorar durante 3 horas. Lo que su padre no comprende es que está tomando el lenguaje primario del amor de su hijo, el toque físico, y usándolo de forma negativa. Como resultado, Carlos se siente castigado y no amado. Su padre nunca lo abraza después de una nalgada porque esto parecería incongruente con su filosofía de disciplina. Joe es sincero en sus esfuerzos por disciplinar a su hijo, pero no reconoce cuán distancia emocional está poniendo entre él y Carlos. Como padres, debemos recordar con frecuencia que el propósito de la disciplina es corregir el comportamiento indebido y ayudar al niño a desarrollar la autodisciplina. Si no aplicamos el concepto del lenguaje del amor bien, podemos destruir la sensación del ser amado de un niño en nuestros esfuerzos por corregir el mal comportamiento. Comprender el lenguaje primario del amor de su hijo puede hacer que su disciplina sea mucho más eficaz. Sí, o sea, ¿qué quiere decir eso? Que es de lo que esencialmente. A veces disciplinamos a los hijos, pero no entendemos su lenguaje primario y lo que hacemos es decirle que no darle el mensaje correcto frente a eso. Entonces no va a cambiar su comportamiento. Lo que vamos a generar es que se reafirme más esa desobediencia y esa rebeldía. Se genera la rebeldía. Es decir, que si fuese, por ejemplo, palabras de afirmación, de lo que estuvimos hablando, y traigo a colación eso porque muchas veces los castigos los generamos, y antes de generar un castigo empezamos a decirle a los niños una cantidad de cosas negativas y malas, sin hacer comparaciones y todo eso. Entonces, si vamos y lo hacemos de esa manera, o sea que las palabras de afirmación ahí estarían ya totalmente Estarían Sí. afirmando de manera negativa. negativa. Como Si es el lenguaje primario de su hijo, sí. Muy duro. Es importante eso, tener claro la importancia del... O sea que ahí ya vamos marcando entonces lo primero, tener en cuenta y recordar que yo sé que a veces por los afanes y todo eso, a veces pues no nos ponemos en pie de ello, pero es tener en cuenta y recordar siempre e identificar, ¿no? Que ya lo hemos estado hablando aquí antes. De las primeras, o sea, de las cosas que hay que hacer acá primordiales es identificar el lenguaje del amor de tu hijo. Enojo positivo versus enojo negativo. Esto es muy, muy importante. Hay una palabra que dice airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dice, el enojo tiene un lugar positivo en nuestras vidas y en la crianza de nuestros hijos. Sin embargo, el enojo mal manejado es la raíz de todos los problemas. El propósito del enojo adecuado es motivarnos a hacer las cosas bien y corregir el mal. O sea, ¿enojarse está mal? No, todos nos vamos a enojar. Así como todos nos sentimos felices, tristes, en algún momento nos vamos a enojar. El punto es, ¿qué voy a hacer con el enojo? ¿Cómo lo voy a manejar de manera positiva o negativa? Ajá, exactamente. Uno puede decir como que, bueno, entonces hay enojo positivo, uno pues se pensaría como que todo el tiempo el enojo es negativo, ¿no? Como que, bueno, si te enojas es porque no tienes a Ruach en tu corazón, pues no, de eso no se trata. A veces lo que nosotros no entendemos es que necesitamos del enojo. Uno de los ejemplos que pone el autor en el libro es que el enojo puede hacer que cambien situaciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en un salón de clase hubo una injusticia frente a una discriminación que hubo en un salón de clase. Entonces, un estudiante se enojó se enojó tanto que hizo una carta frente a esa injusticia que sucedió en ese salón de clases, ¿sí? Entonces, su enojo, ¿a qué lo llevó? Bueno, y después de esa carta, hubo diferentes manifestaciones en el colegio de cambiar las situaciones de injusticia que estaba pasando. Exactamente. Entonces, el enojo de esa persona provocó cambios dentro de un lugar. Exacto, generó una buena acción. Pero ¿qué pasa? Que supo
enfocar su enojo. Lo manejó de manera positiva. Exactamente, sí, porque uno le puede enojar mucho. Porque de manera negativa de pronto hubiese sido que hubiera puesto a pelear o a pegarle a los confrontar ahí. compañeros. Y eso. Exactamente. Hubiera sido manejado negativamente. Exactamente, entonces sí hay enojo positivo. Lo que pasa es que nosotros, como padres, no sabemos manejar el enojo, y me incluyo porque mi enojo llega a unos momentos en que puedo sí, muy reactivo. Entonces, como que eso no hace bien, y eso es lo que aprenden los hijos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo manejo yo manejo? Pues así mismo lo expresan nuestros hijos. Y es que a uno le puede enojar, por ejemplo, que vamos en el carro y otra persona se mete, ¿cierto? Eso causa enojo, eso es molesto, ¿sí? Pero ¿cómo yo actúo frente y si mis hijos van atrás? ¿Sí? ¿Cómo va eso? Entonces, eso lo vamos aprendiendo, ¿sí? Lo vamos aprendiendo en esas mismas dinámicas, porque aquí lo hemos dicho varias veces, 70% es tu testimonio y 30% son tus palabras. ¿Ya? Entonces, es decir que el enojo, se podría decir que el que canalice bien su enojo, y eso lo digo porque lo hemos hablado también acá, ese tipo de persona es una persona que tiene un carácter fuerte, ¿sí? Aquel que Tiene dominio propio. que tiene dominio propio, porque también eso muchas veces se ha camuflado, y también lo hablábamos acá, de hecho creo que lo comentaba Adriana y Daniela, y eso se ha como tergiversado un poco. El que tenga carácter fuerte es el más aguerrido, el que no sabe controlar su enojo, el que tiene el carácter, o sea, el que tiene el carácter fuerte es el que no sabe controlar su enojo. Eso es, entre comillas, lo que la gente maneja. No, él tiene un carácter muy fuerte, y es alguien que es un Hulk, pues. Ajá, Se enoja y sale la sí, vez. Lo que pasa es que No, sí, es lo contrario. le hablan de carácter fuerte y uno se imagina una persona así roja, eufórico, ¿sí? Recuerdo a alguien que hablaba y decía, me hablaban de que había un profesor que tenía el carácter, ese profesor tiene un carácter muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y cuando conocí al profesor, era un profesor así. Entonces, que había pasado y lo había empujado. Y el profesor, tranquilo, mijo. Entonces se confundió, ¿no? Porque el Latinoamérica. Sí, acá el carácter fuerte era que no, ay. Pero dijo, no, tiene un carácter fuerte porque ha dominado su temperamento. En este caso puede ser el tema del enojo. Pues el carácter fuerte es aquel que puede canalizar bien ese no. Y eso es lo que tienen que dar los padres para darle ejemplo a los hijos, que es el punto, que es difícil. No, es cuando hacen muy... las piñaturas. Sí, lees y verás, porque es difícil. Dice aquí en el... Hay un, bueno, Alexandra, pero tienes que... No solo también, pues lo que yo aprendí, bueno, hola a todos. Hola. Bueno, yo he aprendido también en este tiempo que no solo el que es el que explota es que tenga carácter fuerte, sino que a veces, por ejemplo, pasa aquí situación, alguien se cae. Entonces uno, pero ¿por qué? Empieza a gritar. Y así, en vez de uno tranquilizarse y mirar qué le pasó primero, entonces... ¿Ahí se grita? Ahí, no. O sea, como inteligencia emocional, lo que llaman, ¿no? Tranquilizar. Que nos pasa mucho. Vas como más reactivos. Ajá, y a mí, por ejemplo, me pasaba que uno tiene una reacción, sea negativa, pues, bueno, más negativa, uno pues explota y ya se desborda y todo. Pero cuando uno empieza a aplicar la inteligencia emocional, entonces no se trata de explotar fuerte, sino como que tranquilizarse, pensar qué es lo que está pasando, analizar la situación y pues ya dependiendo de eso reaccionar. Porque a veces muchas veces no es ni tan grave, muchas veces no es ni tan grave, ya uno está haciendo un... Ajá, porque puede ser la que reacciona, ay no, a mí no me diga en brusco o groseramente, o la que, ay no, pero me pegó, o sea, hace un drama, o la que no le importa, pero pues más que todo es La que no le importa, vamos a hablar ahora, porque esa es más dura. Esa es la más bonita. Tengo algo por ahí.
Por allá. Viene Manuela. Viene Atalaya. Eso, ¿qué estamos en? Qué pena, es que estábamos acá. Estaba sonando una chiva por ahí. Ay, ustedes me hicieron olvidar. Bueno, que tengo una compañera, justo hoy pasó eso, que ella, pues, o sea, no sabe cómo controlar su ira, ¿no? Es su enojo, exacto. Entonces llega y estábamos jugando voleibol y hay un chico que es un poquito torpe. Entonces le pegó un balonazo en la cara. Y bueno, ella como que, este peladito, porque ya le cae mal. Entonces llega y le vuelve a pegar el balón y no. Y ella, El mismo chico. el mismo chico, luego, ¡pum!, le vuelve a pegar. 3 veces. Pero no era que estaba jugando fútbol con un arco y ella estaba en todo el arco. Manuela dijo, Y entonces, y ella coge la pelota y empieza a perseguirlo por todo el colegio. Así, y yo. Y bueno, ya cuando pasó todo eso, ya lo había mechoneado y todo. Y ella me dice, entonces yo no me acuerdo qué le dije, o sea, algo como porque había reaccionado así. Y me dijo, no, es porque mi papá cuando le da rabia también reacciona así. Entonces muchas veces como que los papás no se dan cuenta y los niños quedan afectados por eso. Entonces, Estaba repitiendo el... Ay, Ella estaba replicando lo que hizo el papá. Precisamente lo que hizo eso. tantos balonazos ahí. Si Daniela Varela tiene algo que comentar, bueno, revisan, ¿no? mira que Manuela dice, con lo que decía Manuela, bueno, hay dos cosas, ¿no? Una, Manuela ahorita habló de algo y es controlar el enojo. Recordemos ahorita lo que dijo mi esposa y más que controlarlo es como, porque ahí estamos diciendo, o sea, aquí estamos dando claro que el enojo no es, o sea, es algo de nosotros, eso no es... No es reprimir. Sí, no es reprimirlo, o sea, no es, sino que es saber cómo canalizarlo, sí, saber cómo, porque muchas veces también es, no, usted no se puede enojar. No soy tan como. No se trata de eso, ¿sí? Más uno como padre a veces le dice a sus hijos, sí, ¿por qué se enoja? Y uno, Y uno está bravo todo el tiempo. ¿por qué te enojas? ¿Por qué gritas? Y entonces uno, sí, está así. Y en la foto que yo tengo recuerdo que en la foto que yo tengo del correo electrónico, hay una frase que dice, la frase dice, está el niño, sí, está el niño diciendo, no, está el papá diciendo al niño, cuida tus pasos. Y el niño contesta, cuídalos tú porque yo voy siguiendo tus pisadas. ¿Sí? Entonces es muy, muy de genético y muy también de ejemplo. Eso es bien importante. Sí, bueno, sí, avancemos aquí. Dice el siguiente párrafo, el enojo es una emoción poco comprendida, porque lo sentimos. ¿Por qué lo sentimos? Perdón, ¿por qué lo sentimos? Porque lo sentimos. ¿Cómo lo expresamos y de qué manera podemos cambiar la forma en que lidiamos nuestras frustraciones de manera apropiada? Todos nos enojamos, padres e hijos. Ahí vamos a citar el proverbio 19. 19:11. Proverbio 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y la honra es pasar por alto la ofensa. Pero también dice el 19:19, dice, el de grande ira llevará la pena. Y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Mira, aquí, en esta versión dice, el que mucho se enoja, recibirá su merecido. Librarlo del castigo es empeorar las cosas. Ese que dice, es que no, era muy bueno. Sí, el proverbio 19:11, proverbio 19:19. El 19 que dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia añadirá nuevos males. Nuevos males. O sea, ¿cuántas veces
personas que no saben controlar la ira cometen Delitos. cometen una cantidad de errores con los mismos hijos. Y luego, ¿cómo arreglan eso? Hay veces errores, hay veces irreversibles, ¿no? Sí. Irreversibles. Entonces sí es muy importante aprender a controlar eso. Ajá, así es. Yo quería complementar, solamente decir una cosita, de pronto para las personas que nos están escuchando por primera vez y porque de pronto no estamos como ampliando el tema, no sé, Adri, voy a hablar aquí atrevidamente por ti, pero es un tema que ya venimos hablando desde el inicio, ¿no? Entonces, precisamente veníamos hablando de la importancia del rol del hombre y el rol de la mujer para llegar al punto en el que estamos. Ustedes ya están tocando como el resultado de precisamente ese dominio propio que no se tiene o que no se ha aprendido, no se ha adquirido. Entonces, si nos está escuchando por primera vez, la invitación es de verdad que puedan ver el módulo de manera cronológica, ¿no? En orden, que empiecen a ver primero los roles cada uno. Ya hablamos del tema del dominio propio, la inteligencia emocional, de quién soy yo en Yeshua, en la Torá. Y vuelvo y digo algo que cuando iniciamos el módulo es que estos temas no solamente son para las personas que ya tienen hijos, sino que aún los que nos estamos preparando. Antes esto es un privilegio, esto es un regalo y vuelvo y hablo lo que estaba comentando al principio, porque Pau y David y Carlos llegaron a impregnarme, hablo personalmente, de ese conocimiento que es el tema de la práctica y demás. Entonces sí, la invitación es a que también se puedan devolver a mirar los temas anteriores. Y exacto, mira que una de las cosas que decía solo hablaba esta semana con una persona que nosotros, yo no sé, me perdonan porque yo sé que vienen muchas personas de muchas congregaciones y de diferentes partes, pero en la que yo estuve, no era esencial decirle a los jóvenes, cásense, ¿sí? O sea, siempre era como que no, primero estudien y viajen y conozcan y esto, pero no era como importante decirle, cásese, ¿sí? Cásense rápido, Tengo ¿no? una familia. Tengan familia, tengan hijos, ¿sí? Más bien era como, no, primero hay que estudiar, o sea, como la visión. No, pues como era una congregación creyente, no era como disfrute, ¿no? Porque el disfrute se entiende mal, ¿no? Pero era como más prepárense sí, pero luego se casan. Cuando yo llego aquí en la cultura hebrea, yo veo que es esencial el matrimonio para nosotros podernos desarrollar nuestro carácter con mucho más ímpetu y desarrollar más la Torah, ¿sí? Entonces, una de las cosas que hemos aprendido siguiendo lo que dice Daniela es que los jóvenes se preparen en esto, se preparen en módulos como los que ustedes prepararon de mujeres y de hombres y se preparen para tener familia. Realmente esa es la verdadera educación, porque sí, es muy bueno ir a la universidad, eso no lo estoy minimizando, es importante, claro, lógicamente. Por yo haber ido a la universidad, tengo el trabajo que tengo y gracias al Eterno, ¿sí? Pero este tipo de cosas nunca me las enseñaron y cuando me casé, cuando tuvimos los hijos, pues cometimos muchos más errores porque siempre van a haber errores, o sea, siempre van a haber problemas, siempre van a haber situaciones. Hay cosas que solo vivimos cuando nos casamos, hay cosas que solo vivimos cuando tenemos los hijos, ¿sí? Ahí Incluso sale. tenemos cada hijo. Exactamente, cada hijo es diferente. Entonces, no le tengamos miedo al matrimonio, no le tengamos miedo a tener hijos. Digámosle a nuestros hijos que se casen, y que usted los va a apoyar cuando se casen, ¿sí? Eso de decirles disfruten la vida, eso no pasa, ¿sí? Pero bueno, ya ahí nos alejamos, pero era como fortaleciendo lo que Dani dice. Realmente es una muy buena Sí, porque educación. hay gente que puede decir, no, yo esto no lo voy a escuchar porque en mis planes no está tener familia.
Los planes del creador, uno sabe cuál Ajá. hacer. Prepárese. Incluso de pronto, usted mismo que está diciendo eso, de pronto Claro. esto no era plan de su papá ni de su mamá. Y ahí llegó. Y ahí está. Entonces uno no sabe, hay que estar preparado, ¿no? Dice, Chicos, yo quiero anexar algo chiquitico, perdón. Cuando estábamos hablando precisamente del enojo y recordando, sí, cuando vimos el tema en general de las emociones, decíamos algo muy importante y es que cada emoción tiene una función adaptativa en el ser humano. La función adaptativa que tiene el enojo es la autodefensa, que quiere decir que en algún momento nos va a ayudar para prevenirnos frente a algún tipo de situación en particular que vaya a suceder. Pero aquí la pregunta va más allá y es, si yo me enojo con mi hijo, ¿qué está pasando en realidad? O sea, ¿de qué de pronto me quiero defender? ¿O qué está pasando a sí mismo en ese sistema familiar que yo llego también a presentar esta conducta, esta emoción? No estoy diciendo que no se presente, claro que sí, se va a presentar porque, repito, hace parte del ser humano, es normal que lo tengamos. Pero es importante hacer ese análisis y más cuando estamos hablando del dominio propio. Es importante revisarlo porque es, ok, ¿qué está pasando en ese momento a nivel del sistema familiar, a nivel de mi hijo, en particular, pues con el que de pronto se presente el enojo, la situación, para que yo reaccione de esa manera, para que anteponga más un enojo que de pronto otro tipo de emoción que nos va a ayudar más y también como reaccione, que nos va a ayudar más en ese proceso. Entonces quería como anotar eso. Es verdad, es verdad. gracias, Adri. Seguimos leyendo acá. Dice, aprender a manejar el enojo es una gran enseñanza que le podemos dejar a nuestros hijos. Es una exhortación para todos, para los padres y para los futuros padres y para todo el mundo. Les dará un buen carácter y una fuerte integridad. Es decir, un carácter fuerte. Aprender a manejar el enojo es tener un carácter fuerte. De lo contrario, tendrá una inmadurez en su carácter que dará una falta de integridad y sobre todo hacia la autoridad, aun sea la autoridad del creador. Recuerda que el problema no es el enojo, sino la forma en que se maneja. El buen manejo del enojo puede dar resultados beneficiosos si nos da energía y nos lleva a actuar cuando de otra manera guardaríamos silencio, sobre todo con las injusticias, como el ejemplo que citó Paola ahorita del muchacho de la escuela. El mal manejo del enojo puede generar niños o niñas, adolescentes pasivo-agresivos. Sí. Es la determinación inconsciente de hacer justo lo contrario de lo que quiere una autoridad. Esta es una etapa normal en la adolescencia temprana, que es entre los 13 y los 15 años, que bueno, los que ya estamos más viejitos, pasamos por ahí, creo que estamos de acuerdo en que hay una edad donde hay una crisis en esa parte. Claro. Dice, adolescencia temprana entre los 13 y los 15 años es cuando el niño aprende a controlar su enojo de forma madura. Si no lo hace, el enojo negativo hará parte de su vida. Se puede ayudar a los adolescentes llevándolos a practicar actividades donde exploren su emoción y peligro. Infortunadamente, muchos adolescentes no salen de esta etapa y ahora vemos adultos pasivo-agresivos, comúnmente. Así que, por favor, padres, no discipline a partir del enojo. Es mucho consejo ahí. Sí, o sea, bueno, dale, pero Magda, tienes que ver. Dale, cuenta tu experiencia. Eso que, como por mi experiencia, como dice usted, para uno criar los hijos también depende mucho como el carácter de los padres. Claro. Es muy, y que los dos padres estén totalmente de acuerdo. Porque, por ejemplo, en mi caso, mi esposo aparentemente se ve muy fuerte, pero él es muy, en cuanto a los hijos, para criarlos es muy débil de carácter. Él se enoja y explota y lo regaña y le va a quitar que no le doy que yo, pero mentira, por la noche va ahí. Entonces, a veces ahí la del carácter soy yo. Entonces, muchas veces
ellos dicen que yo soy la mala. Entonces, ponerse uno de acuerdo a veces con la pareja es muy difícil para uno a veces criar los hijos. Y así mismo ellos se crían con su carácter de frente o del papá o de la mamá. Es muy difícil. Muchas veces, por eso es tan importante estas clases, me parece buenísimo para la gente que no los tiene. Claro que a veces uno quiere tanto los hijos que uno así sepa que está haciendo algo malo y lo quiera uno corregir, uno le da como pesar. De pequeño, exactamente, de pequeño, no hay que pesar, que esto, pero no, yo pienso que uno debe tener desde pequeñitos ellos carácter para poder que ellos no tengan los problemas que tienen hoy en día tantos adolescentes. Sí. Por culpa de uno mismo, de los padres, ¿no? Por esa Sí. mala Por esa crianza, mala permisiva, ser tan falta de disciplina. disciplina, la comunicación entre el papá y la mamá, que cuando uno los corrija al padre no se mete, no desautoriza igual la madre. Hoy en día pasa eso mucho en los hogares. Sí, sí. Sí, es verdad. Se vuelve el bueno y el Gracias, Magda. Sí, ahí la importancia de por eso este tipo de talleres, de seminarios, de enseñanzas, porque precisamente como pareja, ¿no? Que les lleva a entender todas estas cosas y poder trabajar como un equipo que debe ser, ¿no? Sí, En la misma dirección. y mira que ahorita que Magda retoma eso, pues va muy relacionado con esto de los niños y adolescentes pasivo-agresivos. Yo creo que Adriana y Daniela pues de pronto pueden ampliar un poquito más esto de qué es el pasivo-agresivo, ¿sí? Porque coloquialmente o dentro del gremio que yo manejo, que es la docencia, hay docentes que dicen es la negación del sí. No, ¿cómo así? Que usted por fuera todo le dice sí, pero por dentro está diciendo no voy a hacer nada. Sí, entonces es eso y es mucho más delicado cuando su hijo, y de verdad que ruego al Eterno y me da risa nerviosa porque tener un hijo pasivo-agresivo debe ser muy duro. Yo tengo estudiantes pasivos-agresivos, ¿sí? Y eso es muy fuerte, porque vos lo podés estar disciplinando, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, Está bien, bueno. y salen de la puerta del salón y... Todo lo contrario. Ajá, lo perdimos, o sea, hizo... Pero le acabé de decir, no, va a ser todo lo contrario. Entonces, ¿y por qué? Porque tienen el enojo mal manejado. Tienen tanto enojo en su corazón. Le reprimieron el enojo. Tiene tanto enojo en su corazón que a ella nada le importa. No Es como que, ay, sí, ajá, sí, ajá, hable solo, que yo no voy a hacer eso. De hecho, lo está manejando mal, porque ahí se ve que lo maneja. ¿Sí? Y lo maneja tan bien, o sea, tan que mal. lo lleva a ser mal. Exactamente. Entonces no se haría ahí. Esa es una creación de los papás. Sí. Es una creación de los papás. No sé si... Cuando hablamos de una conducta pasiva-agresiva, nos referimos específicamente a que la persona que presenta este tipo de conductas va a expresar de manera equivocada, poco asertiva, una emoción que tiene. Entonces, por ejemplo, si la persona está triste, probablemente no la vamos a ver que realmente sea coherente con esa tristeza. O si está agresivo, o si tiene miedo. Recuerden que por lo general el miedo se esconde detrás de la agresividad. Por lo general, una persona agresiva muchas veces no es tanto que sea agresiva porque tenga rabia, sino más bien tiene miedo. Entonces, lo que hace es como todo lo contrario, como que a nivel de comportamiento, sus actitudes son totalmente contrarias a aquello que realmente está sintiendo. Hay que entender que una persona pasivo-agresiva poco va a expresarte con palabras, o sea, no es de las personas que tengan la capacidad de verbalizar su emoción. Por el contrario, es mucho más conductual. Entonces la vamos a ver más a partir de comportamientos. Entonces lo que a veces llamamos el chico irreverente, el desafiante, o por el contrario, el que está retraído, el que está por allá como escondidito.
Y detrás de todo esto, de todo esto resulta que puede estar escondido una patología, por ejemplo, un cuadro de ansiedad, un cuadro depresivo, una bipolaridad. Por eso es tan importante, como lo estamos hablando aquí, enseñarles desde edades muy tempranas el manejo de las emociones a nuestros hijos, y en particular cuando hablamos de emociones que comúnmente dicen negativas, que recuerden que no hay emociones negativas, que es el enojo, la tristeza, el miedo, la preocupación, la ambivalencia. La ambivalencia es que quiero y no quiero, que estoy entre sí, entre no. Entonces, es importante aprender a manejarlo, o sea, que le enseñemos a ellos, como siempre le hemos dicho, ¿qué sientes? O sea, validemos lo que estés sintiendo. Estoy triste, estoy enojado, tengo miedo, ok, ¿por qué? Identifiquemos qué te llevó a eso y buscar estrategias. Entonces, básicamente es eso, cuando nosotros estamos hablando de esa conducta, es que consiste básicamente en expresar sentimientos de una forma indirecta, en lugar de hacerlo abiertamente y siendo coherente con lo que está sintiendo. No sé si quedó claro o no. Sí, sí, claro. Sí, 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 muy claro. Manu, Quedó ¿tiene una pregunta? súper claro. Y a tal punto, Adri, de que me gustaría traerlo aquí como a un ejemplo, ¿no? Porque no solamente pasa con los niños y con los jóvenes, ahí veo que va a hablar Manu, sino también pasa mucho con las parejas, ¿sí? Y hasta con uno mismo. Y por eso lo quería como traer de una vez aquí a que lo analizáramos. Y pasa mucho con la mujer, ¿sí? La mujer a veces como que no, el hombre tiene que leerme la mente, entonces yo no le voy a decir, pero empiezo a hacer como conductas para que él pueda comprenderme, ¿no? O para que él lo entienda. Y el hombre está por allá viendo el, no sé, pensando en cualquier otra cosa. Tirando Y la joya. En su caja sí, de WhatsApp. sí, eso en otra cosa. O el hombre, aunque bueno, el hombre sí es menos común, pero el hombre no expresa los sentimientos, ¿no? En su Se le dificulta. Entonces la esposa le está preguntando, amor, ¿cómo te sientes con esta noticia, no? Están hablando, no sé, del hijo. ¿Cómo te sientes con esto? Normal, ¿no? ¿O que no? Entonces, exacto. Entonces, veíamos la importancia de, sí, validarlo con nuestros hijos, pero también validar de la Bueno, pareja. Ay, se fue. Sí, repite, porfa. Ay, perdón. Le estaba necesario comentando. que es necesario validarlo. Con los hijos y con la Ya, pareja. sí, primero con nosotros mismos, ¿no? O sea, si nosotras, bueno, hablo de nosotras como mujeres, nosotras expresamos de manera asertiva, primero si expresamos lo que sentimos, ¿no? Y segundo, cómo lo expresamos. Y es un ejercicio muy fácil que puedes hacer con tu pareja, o sea, preguntarle a tu esposo, ¿tú cómo consideras que estoy expresando de la manera correcta mis sentimientos, mis emociones contigo? Y después hacer el ejercicio con los mismos hijos. Y sentirse también tranquilas de que ese ejercicio es para crecer, ¿no? Pero primero llevarlo a nosotros para después poderlo aplicar a nuestros hijos. Perdón, Manu, antes de que tú hables, quería ir de lo que está diciendo Dani. Hay que tener mucho cuidado con los varones. ¿En qué sentido? Como lo mencionabas ahorita, los hombres no tienen la misma capacidad de expresión, no todos, no generalizo, la misma capacidad de expresión oral que tenemos nosotras, o incluso de poder materializar las emociones. A los hombres les cuesta porque ellos son más planos a nivel emocional. Aquí hago la cuña, devolvámonos a los primeros ejercicios que tuvimos, a los primeros temas que hicimos. Entonces, los hombres suelen ser más comportamentales, más de actuar. Entonces hay que tener mucho cuidado, ojo, varones, con estos niños que tenemos, enseñarles mucho, que logren hablarlo, que logren traerlo, que logren decir lo que están sintiendo, porque si no, ellos empiezan mucho a materializarlo con su cuerpo, a traerlo con su cuerpo. Con su cuerpo significa a veces algunas posturas, algunas reacciones,
a veces incluso el exceso en comer, en hacer ejercicio físico. O sea, hay muchas cosas allí, hay muchas formas. Por eso es tan importante hablarlo y validarlo, como nos lo decía Dani. Ya. Gracias, Adri y Daniela. Es una actitud pasivo-agresiva, o sea, lo que estás diciendo es una actitud pasivo-agresiva cuando oculta los sentimientos con otra, ¿sí? No, la actitud pasivo-agresiva, sí, es parte de eso, pero es más que todo desafiar la autoridad. Pero diciéndole que la va a complacer, pero no la complace. Pero también, Más o menos así. No sé si la palabra es complacer, pero pues. pero también es un problema, o sea, que hubo en la educación cuando, no sé, o sea, como oculta sus sentimientos de una manera, o sea, como que dice las cosas por las que debería estar triste, las dice como muy tranquilas. O sea, como poder, por ejemplo, decir como, ay, hoy se murió mi perro, algo así, y no, Pero Sí, tiene un poco que ver, Manu. Sí, Manu. A veces se manifiesta también así, o sea, a veces no logran ser coherentes, ¿no? En lo que se está sintiendo. Entonces sí puede pasar un poco lo que tú estás diciendo. Ujú. pero no no es totalmente nada, porque la actitud pasivo-agresiva se interpreta, o lo que estamos hablando del enojo, es más a través de la autoridad me dice que haga algo y yo le digo que lo voy a hacer, pero no salgo haciendo. ¿Ya? Claro, guarda sus sentimientos, guarda su enojo y todo, pero esa es más la actitud pasivo-agresiva que queremos. Frente a O esto, sea, que de pronto no manifiesta, no, yo no voy a hacer nada, ni nada, no, sino que, bueno, sí, yo lo hago, pero mentira, por dentro está diciendo, olvídate. No. Exacto. O a veces ni por Y dentro lo aquí- es consciente. Aquí hay algo muy importante y ahorita que Manu estaba hablando, ok, ups, no lo dije, y es que esto es un resultado de una herida de la infancia, ¿no? O sea, no es que salió porque sí, sino que puede que de pronto los padres hayan podido haber sido muy autoritarios. Bueno, hay varias cosas que se pueden entrar a trabajar y ese resultado de, ¿sí? Porque hay unos, pero, ajá, lo que vimos ahorita, el mal manejo del enojo, o sea, de pronto sí, no exacto. se le Puede enseñó a ser. canalizar el enojo al niño, sino que por el contrario le reprimió. Los padres, o sea, Y hay que tener en cuenta y yo creo que ahorita la vamos a leer, y es que, pues la verdad, para un niño es muy difícil, muy difícil expresar su, bueno, bueno, el niño no, bueno, sigamos leyendo y lo vamos a ver. Dice lo siguiente, el enojo es la parte más difícil de la crianza de los hijos, porque los hijos están limitados a expresarlo, ya que solo tienen dos opciones, lenguaje verbal y por su conducta. Así que es fácil como padre reprimirlo. Enojo por conducta. La causa del enojo siempre es un tanque del amor vacío. Con su comportamiento te está preguntando, ¿me amas? Y por otra parte, el enojo por lenguaje verbal escucha con calma cuando está enojado. A veces no es agradable como padres porque parece que fueras permisivo, pero cuando los escuchamos, sobre todo al adolescente, podemos contrarrestar con preguntas y ellos poco a poco caerán en cuenta de su error. Debes dejar de que expresen su enojo en palabras, perdón, ¿Qué es más? que es más sano que cuando lo hacen por conducta, y eso puede llevar a reprimir su enojo hasta volverse pasivo-agresivos. ¿Qué quiere, o sea, qué quiere decir el autor con esto? Que cuando nosotros nos enfrentamos al enojo a nuestros hijos, que es lo que tú estabas diciendo, de que es más difícil que ellos expresen su enojo. claro, porque nosotros los cogemos como Ajá, país. porque Tenga, sí, no me abra los ojos. sí. No, eso no es enojo. Por ejemplo, ¿qué cogió y tiró el juguete? Ah, sí, que me ayudan así, porque azotó la puerta. Exacto, es Ay, con conducta. ¿por qué azotó ¿Sí? la conducta? Lo manifiestan con conducta, ¿sí? Entonces, ahí es que revise otra vez el lenguaje primario del amor de su hijo, porque ahí le está diciendo, ¿usted me ama? Mire, yo tiro esto aquí porque estoy bravo. ¿Qué va a hacer usted? ¿Sí? ¿Qué va a hacer usted?
Y la chancla. Usted coge la varita y práquete. No, ahí no es, ¿sí? Ahí es donde tenemos que pedirle mucho discernimiento. Por eso es que hablamos en algún momento de los dones de Ruach HaKodesh, porque esos son los que necesitamos nosotros como padres y como personas, pero cuando estamos tratando con un ser humano que estamos formando, ¿sí? Es donde más lo necesitamos, porque usted tiene que saber si ese enojo es por rebeldía, ¿sí? Que ese, o por desafiarlo, o es un enojo que le está preguntando, exacto, que le está reclamando, hey, ¿usted me ama? Sí, eso es por el conducta. ¿Y qué pasa con el lenguaje verbal con los hijos? Que es algo que yo he aprendido y que me ha costado mucho en este último tiempo, porque en mi casa a mí me enseñaron que yo no podía gritar o responderle a mis papás o decirle, ¡ah! Así, porque eso No es... siquiera responder, es que ni siquiera decirle, pero ¿por qué me hablas así? ¡Ey! No estar nada. Tan sapiente, usted también, entonces podía uno llevarse un diente volador, ¿sí? Y lógicamente ya, pero ahora he entendido que, claro, si yo me exalto, si yo grito, ¿sí? ¿Por qué mi hijo no lo va a hacer? ¿Sí? Él también puede expresar su enojo ahí. Lo que pasa es que nosotros como padres no estamos acostumbrados a eso porque pensamos que nos están desafiando y es ahí donde viene una lucha de el ego también y todo. Entonces, a veces, ¿qué recomienda el autor? Déjelo que se descargue, que el pelado se descargue, se descargue. Descargar es como que exprese todo eso, que a veces lo que expresan no es coherente, ¿sí? Pero déjelo que exprese para ustedes pues preguntarle, veo, pero tú estás diciendo esto porque no te di esto, ¿sí? Entonces es como que ya empezar. En nuestro caso, que ya tenemos una adolescente en nuestra casa, a veces le da es, su enojo es por llorar. Llora y llora y llora. Vamos que llora. ¿Quieres llorar? Sí, déjenme llorar. Y luego Digo le ya. acompañamos y bueno. Sí, ya, listo. O sea, es parte, es mujer, ¿sí? Es mujer. Está empezando todo su cambio hormonal, ¿sí? Y segundo, pues también tiene derecho a enojarse, que no es fácil decirlo, papás, yo lo sé, lo vivo. No es fácil uno recibir la descarga de tu hijo, pero también tenemos que empezar a mirar y a pedirle discernimiento al padre de distinguir. Ah, porque no, es que si tu hijo ya te está desafiando o ya Se te para aquí y quiere, hacia el frente, no, ya es eso es otra otra cosa. cosa, sí, ya eso es otro tipo de conducta y no es... No, padre, nuestra arma secreta, pues, y nuestro as siempre ha sido, yo soy su papá, y a mí no me habla, a mí no me hable, no me alce la voz, o usted no tiene derecho a hablar así porque yo soy su papá y me respeta. Entonces uno siempre, yo soy el que mando aquí o yo soy la que mando acá, entonces ni siquiera damos la oportunidad de, ¿qué le pasa? Sino que ahí siempre estamos, y eso viene de generación en generación, y es que a mí me hablaron así, entonces yo tengo que hablar así. Ahí el punto es que él va a manifestar o va a expresar ese no muy seguramente de la misma manera como a sus padres. Eso es importante. Porque si el papá se enoja pero lo maneja bien, pues de igual manera el hijo al ver eso, pues lo va a expresar igual, ¿no? Me hará él. ¿Te ibas a decir algo? Angie también la sonamos. Angie también va a decir algo. Ah, pero tienen que venir porque acá no. Ah, ¿quién pueda? Bueno, yo quiero. A mi edad, apenas me vine a dar cuenta que enojarse no era mal. Porque a mí me enseñaron, estuve en la universidad, en el colegio, mis papás, crecí con ellos, pero a mí nunca me enseñaron que podía enojarme y manejar y canalizar ese enojo. Y lo que yo hacía siempre cuando me enojaba era después llorar y echarle la culpa. ¿Yo por qué hice eso? ¿Por qué me enojé? ¿Por qué actúo así? Yo soy mala.
cuando Javier me explica y me dice, mira, es así, no es malo, todos nos enojamos. Lo que hice fue pedir perdón y fue algo muy sana para mí. Entonces, ahorita, pues, que quiero tener hijos. Ya, familia. Quiero tener hijos. Y pues, gracias al Padre, nuestros hijos que se pueden enojar, que no es malo, pues eso es algo que ni a nuestros padres les enseñaron. Y a la vez que tengo apenas dinero con Es lo importante. Y mira que un buen tanque de amor lleno, correctamente lleno, full, hace que el enojo no sea frecuente, ¿sí? Sino que realmente sea cuando sienten que sea una injusticia o sienten un malestar general, pero cuando nosotros llenamos esos tanques del amor, pues evidentemente este tipo de cosas se pueden manejar con mucha más facilidad. Y lo importante es en el momento en que tú pides perdón. Ya tienes esa paz de decir, sí, me enojé, es normal, pero voy a pedir perdón y abrazas a esa persona. Es gratificante. Cuentas, liberas, no cargas, todo lo que cargamos sin saber. Y ahí para aprender uno debe pedir perdón, así tu enojo haya sido justificado o injustificado, ¿sí? Sí. O sea, si tú hayas tenido la razón de enojarte, entre comillas, si te enojaste y tuviste una razón, pues también toca pedir perdón, porque ahí se trata de no estar compitiendo entre ellos, ¿no? Entonces, ¿quién tiene el ego más alto? ¿Mi hijo o yo? ¿Mi esposo o yo? Entonces, ahí es donde está nuestro trabajo diario. Súper, muchas gracias. Quería leer un versículo que dice en Jonás 4:4. Y Yahweh le dijo, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Uy, ese versículo me tocó ahorita en Yom Kippur. Eso genera una pregunta. Sí. ¿No? En realidad hay que enojarse así. Recordemos la historia de Jonás. Jonás no quería ir a Nínive y estaba muy bravo porque le tocaba ir a Nínive y que los ninivitas se hayan arrepentido. Él se enojó mucho, entonces varios autores, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y esa es la pregunta que nosotros como padres debemos de preguntarnos todo el tiempo. ¿Hacemos bien en enojarnos tanto? ¿Sí? Sí, y preguntarse eso porque muchas veces vienen ya cargando cosas y terminan, digamos, desquitándose. Alimentando. O sea, digamos que el niño hace algo, o sea, o cualquier otro día que usted está feliz, contento y alegre, el niño hace algo y usted tiene una reacción, pero otro día hace la misma acción y usted viene cargado con otras cosas de otras personas y de otros lugares y se descarga con el niño. O sea, ahí es donde hay que preguntarse, es una buena pregunta, ¿está bien en yo enojarme tanto? Y hallar la razón de cómo va a reaccionar. Bueno, son ejercicios que evidentemente es un proceso, evidentemente no es que ya escuchamos esto y ya mañana vamos a actuar de otra manera, no. Pero Nadie va a empezar a la idea por eso es que el Eterno nos pone a repetir las palabras, para que cada vez esté más en nuestra mente y en nuestra conciencia. Y cuando ocurran esas situaciones, pues va a salir. Va a salir porque lo hemos oído 1000 veces, lo hemos escuchado, entonces ahí va a salir y ahí va a tener la oportunidad de seguir haciendo lo que estaba haciendo mal o hacerlo de otra manera, como el Eterno quiere y la propuesta que estamos planteando el día de hoy. Terminemos aquí. Dice, recuerda que cuando descargas tu enojo hacia tu hijo, estás yendo directo a su interior. Si haces esto con suficiente frecuencia, es probable que su enojo reprimido se manifieste con un comportamiento pasivo-agresivo. ¿Cómo se prepara? Sí, el cuadro es una escalera que propone uno de los autores del libro. Yo la interpreto de esta forma. Bueno, permíteme, aquí voy a bajar. Esta es una escalera, ¿no? Sino que, pues, infortunadamente en la pantalla no se ve. La intención es, ¿cómo empieza una escalera? Pues desde abajo hacia arriba, ¿no? Sí. Ay, qué inteligente soy. Entonces, Relaciones. ajá, vamos a ir subiendo
¿sí? Entonces pasa de lo negativo a lo positivo negativo y hasta lo positivo. O sea, lo importante es poder llegar a este punto de lo positivo, ¿sí? Entonces voy a leer porque como son 15 puntos. Con respecto se- al manejo del enojo. Exacto, ajá. Con respecto al enojo, cómo debe ir subiendo, ¿sí? Ascendiendo. Entonces, lo más negativo del enojo es tener un comportamiento pasivo-agresivo. Ese es lo más negativo, que es el 15, ¿sí? Son 15 puntos, o sea, 15 escalones, digámoslo así. Para ir mejorando. Ajá, sí. O sea que usted, Mire dónde está su enojo. ¿cómo lo maneja? ¿Cómo lo maneja usted? O sea, ¿dónde está su enojo? Entonces, lo más Es que mira que si vamos así, tendríamos que regresarnos pues a esa perfección, pues que siempre el Padre quiso para nosotros, ¿no? Como a ese el nivel de O sea, debemos positivo. contar. Exactamente. Entonces, por eso lo vamos a leer desde 15, 14, 13, hasta ahí. como la cuenta regresiva. Sí, la peor forma de manejar el enojo, ¿cómo va mejorando hasta donde, pues, deberíamos de apuntar? Lo ideal. Vamos a retornar a lo Y ahí cada uno se puede ir identificando dónde se ubica, ¿sí? En el escalón 15, 14, 13, 12, 10. Exacto. Pero pues ahorita no los podemos leer todos, sin embargo, invitados a leer el libro. Es muy importante poder tenerlo como fuente, no como instrucciones está aquí, pero pues el libro nos apalanca un poco. apoya mucho. Bueno, entonces el 15, comportamiento pasivo-agresivo, porque el comportamiento pasivo-agresivo es un enojo mal enfocado y que va directo a atacar a la autoridad. O sea, el que me diga algo que tenga un poquito más de autoridad, le voy a decir que sí, pero no va a hacer nada, ¿sí? Entonces, o sea, yo sé que aquí los que somos padres o los que hemos manejado personal o algo así, o incluso con nuestras parejas, como que vos decís, hay que hacer esto, ¿sí? Y la otra persona te dice sí, y vas a revisar y luego no han hecho nada, ¿sí? ¿Pero por qué? Sí, la intención era que lo hicieras. Entonces, bueno, ese es el enojo pasivo-agresivo, comportamiento pasivo-agresivo. Entonces dice el 12, voy a saltar del 15 al 12. Enfoca el enojo en la fuente, que quiere decir que es un enojo desagradable, fuerte, insulta, destrucción de propiedad, abuso verbal, comportamiento emocionalmente destructivo. ¿Sí? O sea, ese ya es el escalón más abajo del enojo. Estamos en el escalón más abajo. Ahorita vamos a subir al 10, por ejemplo, dice, enfoca el enojo en la fuente. Y enfocar el enojo en la fuente es ¿De dónde sale? en lo que suscitó el enojo. Y solamente en eso, no, Ajá. no como de pronto decía Javier, que así como dice ahorita que a veces no tenía, bueno, pero pues en otra ocasión hice esto y no te enojaste tanto. Ajá. Que precisamente ahí lo... También es desagradable, es fuerte, también insulta, desplaza el enojo hacia otras fuentes, lanza objetos O sea, y es un comportamiento emocionalmente ese que destructivo. desplaza el enojo hacia otras fuentes es que Se enoja se con enojó uno por esto que pasó y empieza a traer otras cosas que han pasado otros días en otras ocasiones y las trae acá para echarle leña al fuego, sí, por decirlo de alguna manera. Ah. Entonces, listo, ahí ya vamos al 5. Vamos a ir subiendo. Bueno, el 5 ya llega hacia el positivo negativo, ¿sí? Entonces dice, enfoca el enojo en la fuente, se ajusta a la queja principal, piensa con lógica, es desagradable, fuerte y tiene un abuso verbal. Pero ahí ya cambió, ¿no? Ya no lanza objetos, ¿sí? Ok. Ya no desplaza su enojo hacia otras fuentes, Ya no sino insulta. que, ya no insulta. Y ahí al menos ya piensa. Y ya tiene una lógica su enojo, ¿sí? O sea, por lo menos su enojo no es solamente ponerse y que le sale así el... Fuego, el humo de la cabeza. Ah, sí. Bueno, sí, no sé si nos escuchan. Sí, ahí no escuchan. Ahí no están escuchando, Sí, ¿cierto? sí, Pau. Nos estamos escuchando, sí. Están congeladitos, pero los escuchamos. Quedamos con y ya, bueno, ya hacia lo positivo,
que es el 2 y el 1, que es la intención de poder llegar todos a un enojo positivo, pues es un enojo agradable, busca soluciones, enfoca el enojo en la fuente, lleva a la queja principal y piensa con lógica, ¿sí? O sea, es como que, sí, estoy disgustado, estoy enojado, por favor, ahorita no me hables, voy a pensarlo y cuando te pueda hablar, charlamos, ¿sí? O sea, no es de ser reactivo, sino como que más bueno, vamos a mirar cómo vamos a resolver esto, pero en este momento no lo vamos a hacer porque estoy demasiado ofuscada y enojado, ¿sí? Entonces es una escalera, pues que ahorita no la podemos resolver toda, pero pues ahí queda de tarea para poder irla a estudiar. Sería como a pronto compartir la imagen del porque pues sería interesante que cada uno tuviera esta escalerita y la tuviera ahí a la mano para recordar. ¿En qué momento voy de mi enojo? Sí, exacto. Me volví, ¿no? Sí, porque digamos que lo intangible de cómo manejas la ira, aquí se está volviendo tangible. Sí, claro. Lo estás pudiendo ver y realmente vas a poder ver si mejoras o no. Pareja importantísimo. Y además es algo que todos debemos hacer. Entonces hay que compartir la imagen por el grupo y bueno. Y ahí la destruí. La distribuimos. ¿Le damos ahí? Ya acabó. Listo, amados. Vamos a dejarlo hasta ahí. La próxima clase continuamos. Ahí termino. Sí, termina. Ah, bueno. Vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a darle gracias al Padre. Alexandra, ¿iba a comentar algo? Te quedas con tu enojo. No te quedes con ese enojo, Alexandra. Ven. Descárguese verbalmente. Habla. Ya lo que sale. Está congelado. Sí. Vamos a hablar entonces para Vamos a terminar. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Padre. Yo les invito a que nos dispongamos, que donde estamos, cerremos nuestros ojos y inclinemos nuestro rostro en el símbolo de reverencia al Todopoderoso, a nuestro Rey, a nuestro Abba, que permite que en esta hora estemos aquí, en este tiempo de Shabbat, con Él, en esta invitación, en esta convocación en la que Él nos ha invitado, Padre. Padre de la gloria, amado Rey, Señor, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Gracias por la vida de cada una de las personas que están aquí reunidas, Padre Santo, por las que están a través de las pantallas, Padre de la gloria, por sus familias, mi Rey. Bendice a cada uno, Padre Santo. Permite que tu favor, Padre Celestial, acampe alrededor de cada uno de nosotros, Padre Celestial. Siempre, Señor, siempre anhelamos, Padre, que sea el carácter de Yeshua el que se forme en nuestras vidas, Padre Celestial. Que busquemos cada día más, Padre Celestial, alcanzar la talla de nuestro Adón Yeshua, Padre Santo. Padre, te pedimos por favor, Padre de la gloria, que nos permitas ese verdadero amor al prójimo, ¿no? Ese amor que puede ser representado con respeto, Padre de la gloria, Señor. Aprendiendo incluso a canalizar nuestro enojo, Padre Celestial, Señor. No siendo incoherentes a la hora de reaccionar, Padre de la gloria, groseros, panes incluso, Padre Celestial. Yo te pido por favor, Señor, que seas tú ministrando nuestras vidas, Señor. Que seas tú trayendo shalom, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, Padre de la gloria. Que seamos todos, Padre Santo, aplicando, Padre, así sea una parte de aquello que tú nos enseñas, Señor, a través de estas clases, Padre. Te damos muchas gracias, oramos en esta hora, continuamos en tus manos, Padre de la gloria. En el poderoso nombre de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Oramos hoy. Amén y amén. Amén.